Bueno, hermanos, acompañan conmigo por favor en oración. El texto bíblico donde vamos a ver hoy sería en 1 Corintios capítulo 15. Y antes que comenzamos, vamos a orar. Padre Celestial, Dios soberano, te damos gracias, Señor, por este privilegio en que estamos aquí enfrente de ti, reunidos. Dios, yo te pido, Señor, que me guíes con las palabras que diré hoy, que serán por medio de tu Santo Espíritu. Estoy aquí enfrente de tu presencia, oh Señor, y pedimos, oh Dios, que te podamos a glorificar y honrar hoy. Enséñanos a través de tu palabra, oh Señor, las cosas que nos has enseñado a nosotros. Guíanos cómo caminar atrás de este mundo como tu Hijo caminó. Y Señor, para ellos que no han venido hoy y los que nos están acompañando de manera virtual, bendice a todos, oh Dios, y a nuestros familiares también que no pueden venir hoy. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre un tema en la cual hace mucho falta también en hablar hoy en estos días. Vamos a hablar sobre algo histórico que había pasado, que cambió en el mundo. Y en 1 Corintios capítulo 15 nos está dando un testimonio de algo histórico que pasó. Aparte que es parte de las Escrituras, son versículos que son poderosos y muy importantes para hoy en día en la iglesia. Eventos históricos, nosotros vemos cómo cambia el mundo. A veces eventos históricos que nosotros ni estábamos presentes en ver y todavía marcó de cómo nosotros actuamos, cómo nos compartimos, cómo guiamos nuestras vidas. Eventos históricos como por ejemplo el Grito de Dolores en 1810. No estábamos presentes, pero hasta la fecha celebramos el 16 de septiembre. Eventos históricos como por ejemplo la pandemia de Roma que pasó en el año 590-592. Este evento fue tan histórico que por medio de él nosotros decimos salud a las personas que estornudan. Es que en aquellos tiempos, en esta pandemia, existía de tal manera que las personas que estornaban o trataban de estornudar morían. Y luego llegó la plaga que pasó en cerca de 1200. Y ahí en el inglés y en Alemania, y los alemanes empezaron a hacer esta tradición también. Así que en inglés, cuando escuchas a una persona estornudar, dicen God bless you, porque el Señor te bendició con salud. Y por eso también decimos salud. No era porque era una forma de decirlo como hoy en día, que lo decimos a veces sin sentido, nomás lo decimos porque es tradición. A veces lo tomamos así, no, es grosero que no diga salud. En realidad es porque estos eventos históricos que pasaron han marcado en cómo nosotros vivimos hoy en día. Hoy vamos a ver sobre Jesús histórico. La importancia de esto hay una pregunta durante esta predicación y esta enseñanza que quiero que hacemos es, entonces si esto ha pasado, ¿cómo respondemos? Mucha gente hoy en día, especialmente entre un mes, se va a acercar Pascua. Y esto ha sido un evento histórico. Este es un evento en el cual ha marcado este mundo. Escuelas cierran por una semana, oficinas de gobierno cierran por un día o dos, oficinas de gobiernos alrededor del mundo. La gente lo toma para ir a vacaciones. Es un evento grande que creo que hoy en día se ha olvidado el significado de este evento. En los Estados Unidos, muchos hispanos que no toman mucha importancia a Pascua lo llaman el Día de Conejo. Y lo sé porque siempre lo escucho cuando ando predicando en la calle. Es que lo estás diciendo por el Día de Conejo. Y así es como se llama mucho ahí. La razón es porque
muchos no se han dado cuenta de qué tan histórico ha sido este evento. Vivimos de tal manera hoy en día de eventos históricos y nosotros reconocemos por qué son importantes y los celebramos. 15 de septiembre, aquí en Juárez, en el X, se reúnen muchos a empezar a gritar o en el centro. Y no nomás es necesario gritar, a veces ya viene con alcohol, ya viene con cerveza y dicen, no, pues este es mi momento para aprovechar, ¿verdad? Para ir a tomar. Lamentablemente ahora vemos eso en Navidad y también en Pascua. Jamás se me va a olvidar, hace 9 años atrás, era mi primer año viviendo, ya mi segundo año viviendo aquí en Juárez. Y me quedé, no, pues sé que aquí se celebra Pascua y sé que mucha gente lo toma en provecho en los Estados Unidos, ya no tanto. Nomás van a México para celebrar por esa semana. Fuimos a una tienda, no voy a decir el nombre, y miré nomás por la esquina de mi ojo que lo que parecía como una forma de un templo iglesia católica, y forma de un cruz que parecía que estaba arriba del catedral o algo. Y era azul, pero azul. Y era enorme. Y me quedé, wow. Y entonces me voy volteando a verlo. Y eran cajas de cerveza. Cajas de cerveza que eran forma de un catedral. Jamás se me va a olvidar eso. Y le tomé foto y lo subí en una red social. Y la cosa de las redes sociales es que ya cuando subes el foto ya no se quita. Entonces cada vez que llega ese tiempo, me llega el recordatorio, recuerda este momento que compartiste. Y ahí está esta cosa enorme, grande de cajas de cerveza, siendo una forma de catedral y un cruz. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! La Pascua se acerca y es un evento que queda marcado en tradición, culturas y movimientos por siglos y siglos. Se celebran, es un evento milagroso que se debe de celebrar. Es un evento histórico que se debería de reconocer de por qué está tan importante. Hoy en día cuando nosotros vemos, y científicamente hablando, cuando vemos que algo ha marcado una cultura, grupo de personas, y se llevan de una cualquier forma, decimos que es evidencia circunstancial, porque es algo que ya se tomó en práctica, se ve que hay un origen por lo cual se hizo. Por ejemplo, aquí mucha gente no sabe de que la palabra pantalones de hecho es árabe. Si recordamos que hubo las cruzadas de los musulmanes y también de los católicos, y de repente hubo una gran cruzada de los musulmanes que llegaron hasta España y influenciaron también parte de nuestra lengua. Y ahí recibimos muchas palabras de allí. Ojalá, por ejemplo, espera en Alá, pantalón y muchas otras palabras usamos. Y vemos los orígenes de esto. Pascuas, como se celebra, debemos de reconocer este origen otra vez. 1 Corintios capítulo 15 nos da esa ventana, esa pista de ver esto. Vamos a leer desde versículo 1 a versículo 8. Comenzamos. Dice Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
Lo significado de esto, algunos historiadores están diciendo que esto fue escrito 5 años después que había resucitado Jesús. Muy, muy cercas. 5 años después que había resucitado Jesús, que esto se le había confirmado o se había escrito estas palabras. Hay manuscritos, copias de las escrituras originales del Nuevo Testamento que todavía existen y están preservadas. Los encuentras en algunos museos cristianos, en algunos seminarios. Yo cuando fui a un seminario hace 15 años atrás, y me asombro que ya son bastantes años, aprendí a leer griego y jamás se me va a olvidar que teníamos una copia de un manuscrito. Y después que había aprendido a leer 1 de Corintios, miré que esto era 1 de Corintios capítulo 2, versículo 3 a 5. Era una copia no tan grande y nada había cambiado. La letra era igual como lo había aprendido en su idioma original. Digo esto porque también hay un movimiento, y por más que se ha descartado de que la Biblia ha cambiado su palabra durante tiempo, se ha comprobado que la palabra sigue igual. Pablo aquí está hablando de que él recibió este mensaje. Miran en el versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Ya se había hablado, ya se había dado testimonio, ya se había escrito algo sobre este relato que había pasado. La noticia ya estaba pasando por donde quiera. Pablo, que fue contratado por medio de los judíos a buscar a los cristianos para matarlos, recibió este mensaje también. Dice que se le apareció Cristo y que Cristo le preguntó: ¿por qué vas atrás de mi gente? ¿Por qué vas atrás de mí? Y él reconoció de que era Cristo. Él reconoció que era el Mesías. Durante todo el resto del Nuevo Testamento, que después de Corintios escucharás y verás las palabras de Pablo, que él no es digno de ser llamado sirviente. De hecho, la palabra sirviente en las Escrituras, en su idioma original, doulos, es esclavo. Dice que no soy suficiente bueno, que me llaman esclavo de Cristo. Algo pasó entonces hace más de 2000 años. Algo pasó para que podría cambiar el evento de este mundo. En aquellos tiempos la tradición era de que debes de estar orando a los dioses de Grecia, a los dioses griegos. Aunque estaban abajo del imperio romano, en aquellos tiempos solamente era un pensamiento de que vamos a vivir esta vida que tenemos ahorita y vivimos nuestras tradiciones y nuestros días festivos. Y vamos al mercado y tenemos que rendir cuentas a César. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Para ustedes que tienen sus negocios, qué tan difícil es siempre tener que pagar esos impuestos, renovar tu licencia y tu negocio. En aquellos tiempos era mitad de lo que ganabas o aún más. Y no necesariamente si tenías negocio, podrías ser cualquier persona y tenías que rendir esa cuenta. Hoy que todo está subiendo de precio, hoy que estamos mirando que ahora el galón de leche está costando casi cerca lo que cuesta 1 litro de gasolina, estamos pensando: ¿cuándo va a parar esto? Y no hay respuesta a eso, ni los gobiernos tienen respuesta a eso. Solamente sabemos de que todo se sube menos el sueldo. La deuda siempre se va a incrementar y el sueldo va a quedar igual. Somos esclavos a este sistema, pero somos libres en Cristo. Algo pasó tan drástico que esta forma de vivir, de pensar que esta era la normalidad, cambió por completo. Las vidas de muchas personas, de miles de personas,
en un instante de menos de 5 años, había cambiado tan drástico que de repente empezó a influir hasta en Roma. Todo esto empezó en Jerusalén. Estamos hablando hasta el otro lado del mar Mediterráneo. Empezó a cambiar algo tan fuerte. Y tu forma de pensar, tu forma de cómo vivir empezaba a cambiar. Y esto es una evidencia. Porque hasta la fecha vemos de cómo muchos países en este lado del mundo se basan también en esta tradición, en este evento histórico de la Pascua. Y se ve el cambio drástico. Tanto que hasta los extremistas musulmanes tratan de atacar a iglesias católicas y cristianas siempre cuando llega este evento. Este evento pasó, este evento fue real y este evento no se puede ignorar. Pero aún en nuestros corazones no lo vivimos. Aún aquí arriba, en nuestra cabeza, no nos entra, como dicen los mexicanos, no nos entra el 20. No vemos qué tan drástico fue esto. Imagínate todo lo que estás haciendo en tu trabajo. Te levantas en la mañana, tienes tu rutina, te bañas, espero, te cepillas, te peinas, bueno, yo con esa excepción, y estás haciendo todo lo que has creado hacer. Estás en una rutina diaria. Escuchas las noticias, es la misma cosa como siempre. Malas noticias. Escuchas lo que te tiene que decir el vecino o la vecina y es la misma cosa otra vez. Es chisme. Te estás ganando el sueldo y ahorita es menos cambio que estás mirando en tu auto o en tu bolsa. Pero siempre es el mismo patrón. Y luego de repente algo cambia, que todo tiene que parar. Jamás se me va a olvidar cuando yo tenía mis 18, 19 años, que era el 11 de septiembre de 2001. Yo estaba en los Estados Unidos, trabajaba por el municipio de mi ciudad, en la cual teníamos que recoger a discapacitados y llevarlos donde necesitaban ir. Jamás se me va a olvidar después de que hubo el primer ataque, el primer avión que chocó. De repente estaban todas las noticias. Se escuchaba de que posiblemente este avión no sabía para dónde iba. Y nunca se me va a olvidar un evento que pasó hace casi 100 años en Nueva York, de que un otro avión había chocado contra el edificio más alto de los Estados Unidos en aquel tiempo, el Empire State Building. Pero en aquel tiempo es porque había una neblina y no podría ver el piloto y no había comunicación tampoco. Y él no podría ver y chocó contra el edificio. Yo me quedé pensando, ¿habrá porque había mucha neblina y no había comunicación? Pero estamos en este siglo. ¿Cómo? Y la gente, jamás se me va a olvidar, en el radio no podrían dejar de hablar de esto. De repente llegó el segundo avión y chocó. Nos llamaron por el radio, todos vengan ya, todos vengan ya. Y fuimos, todos los autos, los camiones, las rutas de la ciudad, todos fuimos a este lugar céntrico. Y jamás había visto ese estacionamiento tan llena de rutas, jamás. Y todos nos fuimos a la sala de conferencias y ahí estamos mirando la noticia. Y empezaron a decir que esto era un ataque, que es un ataque, que es un ataque. Y jamás se me va a olvidar de que de repente nos dijeron todos vayan a la casa. Prendí el radio en mi carro y han escuchado, especialmente aquí en la frontera, en la estación de radio, que de repente llega ese tono de que empieza a decir, es un tono bien raro, como y luego empiezas a escuchar un tono como si fuera una línea, como si alguien se hubiera muerto, y luego empieza un voz
Los Estados Unidos tiene este tipo de sistema porque cuando algo drástico pasa de esta manera es un solo noticiero, es un solo voz que se está hablando y diciendo que algo mal pasó, y jamás se me va a olvidar que así pasó por varias horas y solamente estábamos escuchando que había ataques y ataques. Yo vivía cerca del aeropuerto de mi ciudad. Siempre miraba los aviones, cómo venían una tras otra, cada 10 minutos o 5, y venían una tras otra, porque es un aeropuerto internacional. Y nunca se me va a olvidar esa noche. Silencio. Y por varios días no se miraba un avión. Y jamás se me va a olvidar eso, de cómo todo cambió. Todo cambió en un solo día, y desde entonces, si te subes al avión, no puedes llevar tu botella de agua. Esa es mi primer queja que tengo, ¿verdad? No puedo llevar mi botella de agua, pero siempre me da sed. No quiero comprar esta que cuesta $5, nomás es así chiquito. Todo eso cambió. Ya no podemos llevar botellas de agua, ya no podemos llevar frescos. Siempre llevaba mi lonche, tampoco, ya no se puede llevar eso. Tienes que gastar tus $10 en un sándwich que ni tiene mucho sabor. Les tienes que pedir sal y a veces te cobran por eso, para que me dé sabor. Este evento marcó ya en todo el sistema, en todos los aeropuertos de todo el mundo, de qué puedes llevar al avión, de qué puedes subir. La seguridad de uno, ahora todo se marcó. Ahora tienes que pasar por rayos X. Ahora tienes que pasar donde te van a tomar, parece como un palo que te van a pegar, y nomás están escaneándote, asegurando. Ahora tienes que quitar tus zapatos, tienes que quitar tu cinto, tienes que quitar tus aretes, tienes que quitar tu reloj, tienes que quitar todo, y antes no era así. Para ustedes que pueden recordar eso, antes nomás agarrabas tu boleto y a correr atrás del avión, antes que se iba. Y así era sencillo. Y ahora no, tienes que pasar por varias cosas, obstáculos. Ese sí es un evento que nosotros podemos decir que hubo evidencia de por qué marcó y qué es lo que sucedió, y ahora tenemos que vivir a unas fuerzas al respecto de eso. Pablo, aquí en Corintios, está diciendo que él es un testigo, él es fruto de un evento que acaba de pasar hace pocos años atrás, que él recibió este mensaje. Él recibió esta noticia. A él se lo dijeron, a él se lo compartieron también exactamente cómo pasó la cosa. Pablo está diciendo que este evento cambió tanto a él, tanto a varias personas que él ha conocido. Muchos dirían, bueno, pues es porque es la Biblia. La Biblia es lo que nos va a decir sobre estos eventos. Claro que necesitamos algo. Si fue tan drástico, si fue algo veredicto que pasó, ¿por qué no se escucha esto en otros lados? Nomás en la Biblia se escucha lo que había sucedido, y no es así. No es así. Había un historiador que se llama Cornelio Tácito de Cayo. Él escribió 2 libros muy importantes sobre Roma, sobre los césares o los emperadores. Uno que se llama Las Historias, otro que no me gustaría repetir su palabra, pero yo lo llamo Las Crónicas. Y en una de esas está hablando sobre el emperador Nero. Y sobre el emperador Nero está hablando de cómo Nero había ordenado un gran incendio en Roma. Para ustedes que conocen un poco de la historia, Nero quería acabar con el mensaje del cristianismo que estaba pasando. Quería acabar con él, quería matar tantos cristianos que se podría hacer, así que quería provocar una pelea aún más para culpar a los cristianos, y hizo un incendio enorme en Roma, diciendo que esta era culpa de los cristianos. Entonces, Tácito dice lo siguiente: Nero ordenó el gran incendio de Roma para acabar con el chisme, con mentira que él inventó,
y torturar a las personas, a los que se les llaman cristianos, a quienes se les odia por sus enormidades. Christus, no sabía su nombre. Christus, el fundador, quien fue asesinado por Pontio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tibero. Y él menciona sobre esto. Él no era cristiano. Habla de lo que se había visto, habla de lo que había pasado. Y esto se puede encontrar en su libro Crónicas, el capítulo 15. Se puede encontrar. Otro historiador, Lucián de Samosata, dice él no decía cosas muy buenas de cristianos, ni quiero repetir las cosas que él decía, ni de Cristo, pero lo pueden encontrar en su libro La muerte del peregrino, de capítulos 11 a 13. Y otro historiador, Seotonio, es un antiguo historiador. Él también compartió cosas muy importantes de conocer hasta 12 emperadores o césares de aquellos tiempos. Y en un libro que él escribió sobre la vida de Claudio, el César Claudio, dijo: los judíos hacían mucho escándalo sobre un Christus, que él, Claudio, el César, sacó a los judíos de Roma para ya no escuchar este escándalo. ¿Sabes dónde puedes ver esto también? Si abras o por tarea, si quieren ver, en Hechos, capítulo 12, versículo 2. Pablo está hablando cómo se encontró con un matrimonio y dice, y esto fue durante el tiempo que César, Claudio, había sacado a los judíos de Roma. Hay mucha evidencia de que Jesús caminó en este mundo, que caminó en esta tierra. Cuando el Señor me salvó, yo no sabía qué me había pasado. Solamente escuché el Evangelio por primera vez en mi vida. Todo lo que yo estaba haciendo en aquel tiempo, mi manera de vivir, y esto era antes del 11 de septiembre. Todo lo que yo hacía, yo estaba contento. Me encantaba mi vida. Me encantaba que podría ganar el dinero de una forma ilegal como lo estaba haciendo. Me encantaba que yo me sentía invencible y que tenía un carro bastante recio. Yo era joven, no sabía mucho de lo que tenía este mundo. Me encantaba mi vida. Y de repente escuché el Evangelio por primera vez y todo giró. Por completo. Dejé de escuchar toda esa música que yo tenía en aquel tiempo, solamente porque vino de adentro de mí. Quería saber más de quién era este Cristo. Quería saber más de quién es este hombre que habla aquí en la Biblia. Quiero saber qué es la Biblia. Yo no sé nada. Solamente sé que en los Estados Unidos, cuando estás a frente de la bandera, tienes que decir una oración y que menciona algo de Dios. Es todo lo que sé. Claro, mi mamá era católica, pero yo nunca escuché los mensajes cuando me llevaba. Siempre me quedaba dormido en la banca. Yo nomás me recuerdo una vez cuando yo era joven que miré que estaba predicando o estaba hablando el sacerdote y nomás me quedé, algún día me encantaría hacer eso. Y luego me quedé dormido. Creo que me encantó más estar dormido. Yo no tenía cuenta de lo que me había pasado hasta que empecé con este hambre de saber quién es este hombre que me cambió. ¿Quién es este hombre que dicen que murió por mí? ¿Y por qué? ¿Qué le debo? ¿Qué le hice? Y en pocos días reconocí que le debo mi todo. ¿Quién soy yo para que Dios podría mandar a su único hijo a morir por mí? No soy nadie. Y cuando esto entró en mi cabeza y en mi alma, solamente me quedé pensando, Señor, ¿por qué no había escuchado esto antes? Y Señor, ¿y por qué a mí? Hay hombres y mujeres que necesitan esto.
necesitan escuchar de ti. Y yo, sin saber tanto de la Biblia, saber casi nada, empecé a predicar lo que yo conocía. Dios mandó a su hijo, Dios mandó a su hijo, murió por mí, murió por ti. Y estoy escuchando que va a venir otra vez. Y me va a llevar con él. Me recuerdo la primera reacción de mi familia era: te tienes que salir de esta casa. Oye, ¿algo te pasó? Pero ya ni vivimos así. Viene Pascua y ándale, vamos de vacaciones. Vamos a Cancún, vamos a Acapulco. Pero vámonos. Bueno, así es la mentalidad de muchos americanos. Vamos a Hawái. Viene Pascua y vamos a hacer un gran, enorme edificio de cervezas que parece como una catedral. Vamos. ¿Se dan cuenta de que Dios mandó a su hijo? ¿Se dan cuenta de que Jesús caminó en esta tierra? ¿Se dan cuenta de que Él vivió entre nosotros? ¿Se dan cuenta que se llevó a 12 hombres para que podrían caminar con Él por 3 años? Estos hombres no mintieron. Estos hombres, ¿por qué van a inventar algo así? ¿Y para qué? ¿En cuál beneficio les beneficia a estos hombres? Dios tomó un plan y dijo: voy a usar a estos 12 hombres. ¿A quiénes? A estos hombres que no tienen educación. Y este era su plan, y su plan funcionó. Somos fruto de este plan. Estos 12 hombres testifican de que ellos mismos miraron esto. ¿Cómo lo sabes? Voltea tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 1. Los primeros versículos que dice ahí Juan, y me encanta que me dice esto, era como si él estuviera en corte. Y era como hoy en día en muchos tribunales que tienes que poner tu mano arriba de la Biblia y tienes que testificar que estás diciendo la verdad. Bueno, en los Estados Unidos se practica esto. Él dice algo muy similar. Nosotros que caminamos, nosotros que tocamos, nosotros que vimos con nuestros ojos, testificamos de que la vida eterna estuvo aquí. Y por eso hablamos con gozo. 1 de Juan capítulo 1, versículos 1-4, habla de esta manera: que nosotros vimos esto con nuestros propios ojos. Estuvimos presentes que esto sucedió. Es muy significado esos versículos, porque él está dando una cuenta como si él estuviera en un tribunal romano y está diciendo estas palabras. Está testificando que no estoy diciendo mentiras. Pedro también dice lo mismo. En 2 de Pedro, leas que él mismo dice: yo, Pedro, no te estoy diciendo fábulas ni mentiras. Te estoy diciendo esto porque lo viví, porque yo soy testigo de esto. Estos 12 hombres dieron su vida porque miraron este milagro. Vieron con sus ojos este milagro de que Dios estaba con ellos, caminó con ellos. Jesús murió en la cruz. Las circunstancias de la muerte de Jesús, su tortura, en cómo sucedió, es tan grave de lo que había pasado que cuando él murió en la cruz y cuando le puñalaron en la costilla, no nomás era a ver si reaccionaba, pero también porque sabían los romanos en aquellos tiempos que cuando alguien se estaba sofocando en la cruz, sus pulmones se llenaban de líquido. Y eso ya se sabía entonces que ya estaba muerto. Entonces cuando lo puñalabas a un muerto que se había sofocado, sale líquido. Esto quedó comprobado de que Jesús estaba muerto.
Y lo que resucitó, y los primeros testigos que vieron a Jesús, no eran los hombres, sino eran mujeres. Tienen que saber que en aquellos tiempos en Roma, las mujeres se miraban como segundos ciudadanos. No se estimaban mucho, ni su opinión, y menos tener un voz. Entonces, la credibilidad de los primeros testigos son mujeres, va más allá contra la cultura, es decir, ellas miraron primero a Jesús y Jesús le está diciendo a María, todavía no es mi tiempo, ve y diles a todos, ve y diles que ya me miraste. Y estos hombres murieron no por una fábula. ¿Quién va a morir por eso? ¿Quién va a morir por una mentira? Para nada. Vemos que muchas de las veces, mayoría de los hombres, cuando están en su cama ya a punto de morir, dicen, ahora sí te quiero decir la verdad. La razón por qué iba por leche y me tardaba tanto era etcétera. O tenía otra familia. Y también vemos a otras mujeres que también hacen lo mismo. Nunca les dije esto, pero esto me pasó cuando yo era niña. Estos hombres murieron de formas tan fuertes y claro que no fue una fábula. ¿Cómo puedes negar algo que tú mismo miraste? Vistes que este hombre murió y vistes que después del tercer día está contigo y está hablando. Y luego te entra el 20 de que esto sí pasó, esto es verdad. Es Jesús, es el Mesías. Y va a decir que va a regresar. Y somos fruto de esa verdad que pasó, de ese evento histórico que pasó. Y vuelvo con la pregunta. Entonces, ¿cómo rindes tu vida a Jesús? Esa debe de ser tu pregunta siempre, todos los días que te levantas en la mañana. Que no sea una rutina, sino que se muestra este cambio en tu vida. Porque cambió el mundo. Roma no cayó porque hubo una invasión. Bueno, sí hubo una invasión, pero de buenas noticias. De Jesús. Y Roma cayó. Imperios, gobiernos cambiaron por este mensaje. Adictos a las drogas cambian por este mensaje. Nuestro alma da testimonio de algo que sucedió, algo sobrenatural, algo milagroso, pero algo que fue verdadero que sucedió. Nuestras almas y nuestra fe es testimonio de algo invencible y vivimos con esa eternidad adentro de nuestros ojos. Cada vez que cierras tus ojos, que tus ojos tienen esa estampilla de eternidad. Jesús existe. Jesús vive. Y nuestras vidas es para vivir tal como sea. Jesús es real. Y no sé quién aquí tiene que escuchar esto. Pero arrepiéntate de cómo te has vivido. Porque Jesús está cerca por venir, por su pueblo. Jesús va a romper el cielo en nubes. Y van a ver ese rompimiento. Y vas a escuchar algo que jamás se había escuchado antes. Trompetas en el cielo. Jamás hemos escuchado esto. Y no hay forma de escribirlo también. No hay forma de decir, pues es que se escucha como un mariachi de fiesta. No. Jamás hemos escuchado de cómo son estas trompetas. Y está cerca por venir, hermanos.
¿Tienes temor que Él viene o ya estás listo que viene? Mi abuelita, ella había escuchado el evangelio por medio de un misionero en una ciudad aquí en México, Aguascalientes. Había escuchado el evangelio por primera vez hace 50 años. Después que el hombre había compartido el evangelio con mi abuelita, ella creó y le hizo esta pregunta: ¿y luego qué? ¿Dónde voy? No había iglesias cristianas en aquellos tiempos en Aguascalientes, o de lo que se sabía. Este hombre solamente estaba siendo fiel a su llamado a predicar el evangelio y hubo fruto. Mi abuelita por varios años, 30 años, no podría encontrar una iglesia, pero ella sabía que algo había pasado. Vino para Juárez, tampoco no encontraba uno. Fue para los Estados Unidos y por fin, hace 20 años, encontró una iglesia cristiana y empezó a ir, y hasta la fecha no ha parado allí. Y ahora ella me dice: Roberto, ya quiero que venga. Ya quiero que venga. Que va a venir. Sí, pero es que también quiero ver cómo se suben todos hacia el cielo. Eso sería genial. Yo no, pues sí, sería padre. Quiero ver cómo mis parientes que creyeron en Jesús cuando les compartí el evangelio y cómo creyeron. También quiero ver cómo salen del suelo y van al cielo. Quiero ver eso. Es que ya quiero que venga. Ya quiero que venga porque yo ya quiero estar ahí también con Él. Ya. Muchos de nosotros que estamos pasando por cosas muy difíciles decimos: Señor, ya ven. Ya ven. Ya no queremos seguir más. Todavía tenemos propósito, hermanos, aquí en esta tierra. Todavía tenemos una razón para seguir viviendo aquí en esta tierra. Y es como tal, lo dice Pablo, compartiendo este evangelio que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si sigues leyendo, él diría: la persona que no cree en la resurrección, o si no pasó la resurrección, entonces vivimos nuestras vidas en vano. Somos los más despreciados en esta tierra que se puede ver. Y estamos viviendo una locura. Pero no sucedió así. Jesús resucitó. Jesús vivió. Recuerdan de que los judíos intentaron de pagar bastante dinero a los que estaban tratando de cuidar allí, que se quedaran callados. Les pagaron muchísimo dinero. Léalo en Mateo. Este es el fruto que vivimos de los mártires. Déjenme les comparto. Esteban, en el libro de Hechos, leemos de que él es el primer mártir grabado en la historia, de que él murió por este mensaje. Jacobo, el hermano de Juan, en Hechos capítulo 12, también estás leyendo que él fue el primero de los 12 que fue muerto. Yo me imagino que Jacobo tenía una voz aún más fuerte de cualquier otro apóstol, porque él fue el primero. Y se dice allí que después que lo mataron, los judíos estaban contentos. Si recuerdas Jacobo, el hermano de Juan, te recuerdas que Juan y Jacobo fueron a quejarse con Jesús porque había otras personas tratando de predicar el evangelio, y Jacobo y Juan se empiezan a quejarse que Jesús los reprende y les dice: ¿y a ustedes qué? Hijos de trueno. Era otra manera de decirlos: ustedes hablan mucho y hablan mucho y hablan mucho. Pues los judíos estaban contentos que cortaron la cabeza de Jacobo. Pablo, antes que le iban a cortar su cabeza en Roma, Pablo empezó a orar, y en su oración los 2 soldados que estaban ahí para cuidarlo, para que no se saliera, porque ya se había escuchado que a los apóstoles, cada vez que los encarcelaban, de repente salían. Entonces tenían 2 soldados ahí. Los 2 soldados que escucharon su oración también se convirtieron, dieron sus vidas a Cristo,
y cortaron las cabezas de esos 2 soldados, y luego después siguió Pablo en Roma y le cortaron la cabeza. Pedro fue crucificado boca abajo, pero antes que él fue crucificado, tenían a su esposa un día antes. La torturaron, la golpearon, y en cuando ella estaba en ese cruz que la empezaron a crucificar y matar, Pablo le estaba gritando a su esposa o le estaba diciendo: no niegas, no niegas, no niegas, te veré pronto. Y la razón que crucificaron y la razón que crucificaron a Pedro boca abajo es porque él lo pidió. Él dijo: yo no soy suficiente digno para que me podrían crucificar como mi Señor. Así que les pido que me crucifiquen boca abajo. Cuando veo a los satanistas que tienen un cruz boca abajo, yo me recuerdo de eso. Ellos lo hacen para tratar de ofender, pero yo digo, no tienen idea del significado de cómo pasó eso. Andrés fue crucificado en una forma de un X. Si se recuerdan, fue amarrado y lo crucificaron. Bartolomé, en Grecia, le piedraron y después le cortaron su cabeza. Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los 12, a él lo golpearon y lo mataron a golpes. A Tomás lo apuñalaron varias veces. Y no eran con cuchillos, si se recuerdan esas cosas muy largas que tenían, lo apuñalaron varias veces hasta que murió. Felipe fue golpeado y antes que lo crucificaron quisieran asegurarse que él estaba inconsciente y lo golpearon, se desmayó, lo crucificaron y ahí murió. Eso fue cerca del año 54. Todavía estaban vivos algunos apóstoles durante este tiempo. Mateo en Etiopía, cerca del año 60, fue apuñalado. Judas, o como llamamos Tadeo, hermano de Jacobo, fue crucificada en Edesia. Y Simón fue crucificado. Y Juan fue el único de los 12 que no mataron, pero estaba encarcelado en una isla abandonada. Se dice que ahí murió de causas naturales. Estos hombres vieron a Jesús resucitado. Estos hombres dieron su vida no por una fábula, no por un cuento que ellos inventaron, pero ¿cómo puedes negar algo que tú mismo vistes? ¿Cómo puedes negar algo que tú viviste? ¿Cómo puedes negar algo que tú miraste con tus propios ojos? Dime tú, ¿cómo te reaccionarías que hoy en día nuestra forma de ver esta gravedad es saber que alguien fue disparado o que recibieron un disparo en la cabeza y de repente después de algunos días sale como si nada? Estos hombres miraron la muerte de Jesús y estos hombres miraron que Jesús vivió y resucitó. Entonces, otra vez regresamos a nuestra pregunta principal. Entonces, ¿cuál es nuestro pretexto? ¿Por qué vivimos de tal manera que nosotros vivimos y no vivimos con esa realidad que Jesús existe? Existe, Jesús es real. Y está real aquí. Existe aquí. Yo era un ateo y me encantaba ser ateo. Me encantaba. Escribía mis tesis en la universidad. Jamás se me va a olvidar un tesis de 15 páginas de por qué yo estaba en contra de personas religiosas. Y a mi profesor le encantó mi tesis. De hecho, lo usó para que lo podría enseñar a todos los profes de psicología. Mi mundo ha cambiado. Jesús caminó en este mundo. Jesús resucitó y está en los cielos.
Y Jesús viene pronto. Yo creo que viene más pronto de lo que nosotros hemos pensado. Hay muchas profecías que se han cumplido, y no las profecías de los Simpsons. Hay tantas profecías. Todo este libro se ha cumplido. Ya nomás lo que falta es esto, nada más lo que hace falta. Todo lo demás se ha cumplido. Ya falta muy poco. Otra vez Gog, no Magog, pero Gog está tratando de recuperar su tierra. Y de repente Gog y Magog van a rebelar en contra de Israel. Rusia es el Gog que estaba al norte de Israel. Se están cumpliendo las profecías. ¿Y tu vida cómo está delante de nuestro Rey y nuestro Señor? ¿Está dando testimonio como estos hombres y mujeres? ¿O estás viviendo tu vida rutina de confort? Bañándote, espero que te estás bañando. Peinándote, tengo la excusa para no hacerlo. ¿Estás viviendo tu vida rutinaria, pero también estás incluyendo a Jesús en esta vida? Yo espero que sí, hermanos, porque no tenemos otra. ¿Cuál otra vida deseas? Y esto, hermanos, vemos a Jesús histórico. Hay tantas evidencias que existen y se les encantaría saber más. Vengan y pregúntanos. Pregúntanos a mí, a Esteban y a los otros líderes de tu iglesia. Búscalo también. Si tienes hambre a conocer a Cristo, te pido, busca y vas a encontrar la verdad. Amén. Hermanos, vamos a cerrar con esta oración. Señor, gracias, oh Dios. Gracias que nos das el privilegio que podemos estar reunidos a frente de tu presencia, conocer más de ti. Gracias, Señor, que nos das un lugar libre de persecución para alabarte y honrarte y darte gloria. Gracias, Señor, por la gracia que nos has dado a perdonar de nuestros pecados. Y, Señor, no te podemos dar los suficientes gracias porque mandaste a tu Hijo a vivir en este mundo y morir por nosotros, por mí. No merecemos tu gracia y no merecemos este regalo que nos has dado. Y aún así, Dios, te pedimos que guías a nuestros caminos, guías a nuestras palabras y nuestra forma de pensar. Libéranos, oh Dios, de nuestra esclavitud al pecado. Danos esa convicción de amarte y estar encaprichados de tu palabra. Enséñanos, oh Dios, de cómo caminar en este mundo como tus siervos, tus esclavos, los apóstoles. Enséñanos cómo vivir con la eternidad en nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.